Buenas tardes, compañeros. Como ya indicó Marvin, les voy a hablar sobre el proceso. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el proceso. Primeramente tenemos la definición, que dice que es un conjunto de actos dirigidos a un fin, que es solucionar la controversia surgida entre individuos en el ámbito social. Como sabemos, ¿verdad? Socialmente se convive con muchas personas, pueden surgir controversias por una mínima cosa, porque a veces, por ejemplo, ¿verdad? Con los niños que se pelean por un lápiz, que se pelean por un sacapuntas, por un borrador, por ejemplo, algún choque entre vehículos, también ya es una controversia porque a veces no se ponen de acuerdo en lo que logran, quién va a pagar más o quién tuvo la culpa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos estos, el diario vivir trae consigo varias controversias. También tenemos que el proceso, la pretensión en sí es de satisfacer aquello que se va reclamando aplicando el derecho y la norma jurídica. Si se dieron cuenta, yo traté de la definición dividirla en dos partes. Digamos, una que es lo que se vive cotidianamente y otra que es lo que ya va meramente aplicado a lo que es nuestra carrera. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando las pensiones alimenticias, los divorcios, todos esos tipos de procesos ya se van aplicando el derecho y la norma. También es cierto que existen otros tipos de alternativas de resolución de conflictos que también más adelante voy a hablar un poco, que no precisamente van enmarcados a normas jurídicas aplicables, sino que las mismas tratan de que se resuelvan los conflictos de una manera más rápida, pero siempre y cuando sea observando los principios que existen en las normas jurídicas. A continuación tenemos lo que es la naturaleza jurídica del proceso. Tenemos primeramente que el proceso es como contrato, o el proceso como contrato. ¿Por qué se dice que el proceso puede ser como un contrato? Porque es aquel en donde las partes se ponen de acuerdo en todo. Y, o sea, las partes no existe una controversia, sino que vienen las personas y dicen, por ejemplo, en la venta de un vehículo. Entonces, vienen las partes, concuerdan, sí me parece el vehículo, bueno, se lo doy en tanta cantidad, digamos, 20,000 quetzales. Entonces, las personas ahí se están poniendo de acuerdo. Una, porque la persona que desea el carro lo está recibiendo a su entera satisfacción como está, y está la otra persona recibiendo el precio que está pidiendo. Tenemos que en la historia que surgió en Roma, como sabemos, ¿verdad? Muchas cosas que vienen incluso enraizadas al proceso, vienen de Roma, ahí fue donde se empezaron a dar los primeros procesos. Se inició con la litis contestatio. Era que existía una controversia lo cual hacía que las partes sometían esa controversia, no sé si ustedes recuerdan a lo que era el pretor. El pretor se encargaba por medio de un instrumento de derecho privado que se denominaba contrato, que le daba forma a los derechos y obligaciones a que las partes deberían de responder por cada uno. También tenemos en esta parte que esta teoría o este tipo de naturaleza tomó auge en el siglo XVII y en el siglo XIX, y también se nos dice que en estos siglos el organismo estatal ya empezó a intervenir con su actuación. Seguidamente tenemos el proceso como un cuasicontrato, porque se emplea una voluntad de las partes nada más, y esta voluntad de las partes hace que las demás partes se vengan siendo ligadas con él. Seguidamente tenemos el proceso como una relación jurídica, y aquí tenemos dos subdivisiones, una que dice que es público, porque los derechos y las obligaciones procesales se dan entre los funcionarios del Estado y los particulares, quienes participan por vinculación y cooperación de la función pública. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el proceso como relación jurídica, el primer inciso lo mira que es público, porque ellos dicen que existe una relación entre el Estado y los particulares, que si vamos a lo que, por ejemplo, podemos ver hoy en día, en algunas partes podría ser así, porque en algunas situaciones el Estado tiene mucha relación con los particulares. También tenemos de que es un desarrollo gradual dentro del proceso. También va enmarcado en lo que es la como relación jurídica, y que el proceso como relación jurídica se encuentra dentro del derecho procesal y en consecuencia se refiere a todas las relaciones, incluyendo la de los presupuestos procesales. Eso nos va ya más enmarcado a lo que sí es un proceso jurídico, en lo que les decía, que el Estado ya se ve involucrado en la relación jurídica con las partes. Luego tenemos el proceso como situación jurídica.
En esta prácticamente tenemos de que las personas se ven vinculadas en el momento en que se dicta, en el momento que se dicta la sentencia, perdón, porque las partes se encuentran ya sujetas a un orden jurídico. Es decir, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento de dictar una sentencia de pensión alimenticia a quien que se le condena, entonces ya se ve él en esa situación de cumplir la obligación de pagar la cantidad de dinero que se le fijó de pensión alimenticia. Luego tenemos el proceso como institución. Aquí, pues prácticamente es de que el proceso se da en la relación de los actos que tienen las instituciones. Puedo poner un ejemplo. Básicamente es, digamos, lo mismo, viene a ser lo mismo, y que, por ejemplo, el organismo judicial en nuestro país es el organismo encargado de impartir la justicia, ¿verdad? Entonces vienen las partes, vuelvo y pongo, o cambiemos de ejemplo, por ejemplo, un problema por tierras. Entonces vienen las dos personas, se presenta y las personas interesadas se presentan al momento de ser citadas, entonces ellos ya van teniendo esa relación con la institución, esa interacción con la institución, a través de ir resolviendo el problema. Y tenemos el proceso como servicio público. Aquí se dice prácticamente que el proceso es de la administración pública, y prácticamente si lo miramos es así, porque el servicio el servicio de justicia lo presta una entidad pública, una entidad estatal. Entonces, prácticamente el proceso como un servicio público nos quiere decir de que es público porque el encargado de brindar esa asistencia o brindar el sistema, el servicio de justicia hacia la sociedad es una entidad estatal, ¿verdad? Que como vemos que aquí en Guatemala existen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y el judicial en nuestro país es el encargado de impartir la justicia. Ahora vamos a continuar con lo que es las características de lo que es el proceso. Tenemos primeramente la característica de la imparcialidad. Esta prácticamente, si miramos dentro de los sujetos procesales, a quien va encaminada la imparcialidad es al juez, ya que como vemos es un tercero, el cual debe estar obligado a resolver el conflicto. Pero tenemos que tener en cuenta también de que el juez no puede afectar a una de las partes y a otra no. Por ejemplo, de las pensiones alimenticias. Sabemos, ¿verdad?, que por ejemplo, la persona que está exigiendo la pensión alimenticia pide, supongamos, una cantidad de 1,000 quetzales, pero viene el que está siendo demandado y presenta que tiene otros gastos, por ejemplo, que tiene gastos médicos, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el juez tiene que ser imparcial, porque tiene que velar también porque se cumpla o porque se cumpla esa obligación de prestar alimentos, pero también tiene que ser imparcial al no venir y, por ejemplo, de los 1,000 quetzales que se haya impedido, que el juez diga, bueno, de 700, pero él dice esa cantidad porque se da cuenta que no puede exigirle más a la otra persona porque tiene otros gastos, tiene que cumplir con otras obligaciones, entonces no puede, ahí es donde entra la imparcialidad del juez. También tenemos la característica de la idoneidad, que se basa específicamente en que el Estado tiene creados los medios concretos y específicos para la debida administración de justicia, que son el órgano jurisdiccional, perdón, el derecho procesal y la ley procesal. Prácticamente la característica de la idoneidad es aquella en que engloba todo lo que va inmerso a lo que es el proceso, como les dije anteriormente, ¿verdad? Desde el órgano jurisdiccional, que son los distintos órganos que existen en el país, el derecho procesal, que como sabemos está el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el procesal administrativo, y las distintas leyes, ¿verdad? Como por ejemplo el Código Civil, el Código de Familia, y básicamente los códigos procesales, que son los que van enmarcados en sí a lo que es el proceso judicial. También tenemos la característica de la garantía. En esta prácticamente que la justicia va a garantizar de que se cumpla o sean satisfechas las pretensiones de que se están reclamando, y tenemos que tener en cuenta que no solamente en la garantía entra en cuenta esto, que se va a satisfacer las pretensiones, sino que también todo el proceso se lleve de la mejor manera, que no hayan violaciones en el proceso, que el proceso sea eficientemente llevado a cabo de la mejor manera, y también de que el juez debe de actuar de una manera ética, es decir,
que el juez, por ejemplo, si tiene impedimentos o cosas así, entonces el juez se inhiba de poder conocer el proceso. Vamos a entrar a lo que son las funciones del proceso. Primeramente tenemos lo jurídico, que prácticamente es, si hablamos de lo jurídico, se refiere a aquellas normas del ordenamiento jurídico que ya fueron creadas, ¿verdad? Como les mencionaba, por ejemplo, tenemos en materia civil el Código Civil, el Código de Familia, todas estas leyes que han sido creadas van enmarcadas a lo que es lo jurídico en el proceso, todas aquellas leyes que nos van ayudando a resolver el proceso, a llevar el proceso de la mejor manera, van enmarcados a lo que es lo jurídico. Seguidamente tenemos lo que es lo equilibrado jurídicamente. Aquí también va inmerso lo que es lo jurídico. ¿Por qué? Porque las normas también se tienen que, o sea, las normas, todo el ordenamiento jurídico va enmarcado a lo que es, y también tenemos que tener en cuenta que en lo equilibrado jurídicamente se toma en cuenta la interpretación en las normas, el uso adecuado, la aplicación adecuada de las normas. Y esto lo que busca en realidad es un punto jurídico estable. Era lo que precisamente les mencionaba anteriormente, ¿verdad? No afectar, por ejemplo, al demandado con que se le van a quitar los 1,000 quetzales y que va a hacer él para pagar los otros gastos. Pero tampoco, o sea, tener el equilibrio en que no se le puede ser, digámosle así, en mala onda con él, pero también hay que ver que cumpla con la obligación de prestar alimentos. Tenemos seguidamente la función de lo favorable, y es lo que aquí viene enmarcado lo que es en la sentencia, porque en la sentencia, si vemos normalmente, es la sentencia, al momento de dictar sentencia, lo que se busca es que sea favorable para una persona, ¿verdad? Vuelvo y pongo el ejemplo de lo de los alimentos, ¿verdad? Que en este caso el demandado tiene que ser, es sentenciado a que sí pague y cumpla con la de cantidad que impuso el juez. Entonces aquí el favorecido, digamos, puede ser la mamá junto con los hijos que habían dejado de percibir esos alimentos. Entonces aquí los favorecidos siempre van a ser ellos. Y siempre, siempre, siempre lo favorable se va a referir a que en la sentencia tiene que haber una parte beneficiada. Tenemos seguidamente la función de lo objetivo. Dice que en lo objetivo prácticamente es de que tiene una vida externa que instala la insatisfacción a través del derecho. Esto prácticamente el objetivo es de que la sentencia prácticamente, por ejemplo, tiene una vida externa, porque al momento de dictarla, entonces se está cumpliendo con esa obligación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En lo de los alimentos, al momento de hacer efectivas esas pensiones, se está dando una vida externa porque se está cumpliendo. Luego tenemos la función de lo razonable. Aquí va enmarcado lo que precisamente les decía, ¿verdad? Que el interés jurídico ha sido vulnerado, por ejemplo, ¿verdad? Lo de las tierras, lo de la pensión alimenticia. Y aquí es muy, muy importante resaltar también de que se tiene que tomar en cuenta la personalidad del pretensor, el interés que él tenga. Porque, por ejemplo, ahora vamos a lo de los alimentos, se tiene que ver qué necesidades va teniendo el menor conforme va creciendo. Entonces, todo esto es lo que sirve al juez para que al final él pueda dar una sentencia favorable y una sentencia adecuada a lo que realmente va siendo las necesidades, dependiendo del tipo de proceso que se esté llevando. Tenemos seguidamente lo que es lo evolutivo. Aquí prácticamente en lo evolutivo me hace mención a lo que va siendo las etapas de los procesos, y que como tienen la finalidad de plasmar la sentencia, ¿verdad? Esto prácticamente es lo evolutivo, ¿verdad? Que va desde el momento en presentar la demanda, presentarse a las audiencias, si hay declaraciones testimoniales, si hay plicas que abrir y todo esto. Entonces, eso va siendo lo evolutivo, es las fases o los pasos a seguir dentro del proceso, lo cual lleva al paso final, que es dictar sentencia. Luego tenemos lo completo e incompleto. Tenemos prácticamente la pretensión debe ser factible y tiene que ser jurídicamente, debe tener una fundamentación, ¿verdad? Que son basadas en los cuerpos legales que tenemos. Tenemos seguidamente lo práctico y lo real. Era lo que les viene enraizado un poco con uno de las funciones que le comentaba anteriormente,
de que la sentencia debe llevarse a la práctica y a la vida real, porque si esto no se hace, la misma no va a tener la satisfacción jurídica que se desea. Entonces, por ejemplo, vamos precisamente a lo de la pensión alimenticia. Se lleva a la vida real, por ejemplo, ¿verdad? Al momento de dictar sentencia, pero se tiene que llevar a la práctica en el momento en que la persona paga efectivamente esas cuotas que se le dejaron como pensión alimenticia. Y si esto no se hace, ya sabemos que se debe de realizar surge un problema, que el mismo es una ejecución forzosa, ¿verdad? Por ejemplo, los juicios ejecutivos que normalmente conocemos. También tenemos lo estable y lo durable. Esto prácticamente nos quiere dar a decir de que la satisfacción de la sentencia tiene que ser estable y durable. Por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a lo de la pensión alimenticia, tiene que ser estable y durable. Durable se refiere a lo del mes, y es por eso que en muchas también a lo durable se refiere a que tiene que existir algo que permita que lo va a seguir, se va a seguir haciendo. Por ejemplo, ¿verdad? Las pensiones alimenticias, que a veces se piden hipotecas o prendas para poder garantizar que se siga cumpliendo esa garantía de poder tener los alimentos. Y por último tenemos en lo que respecta a las funciones del proceso, lo que es la situación jurídica, que prácticamente la situación jurídica es aquella, es donde se lleva a cabo el proceso y donde quizás puedan existir anomalías. Entonces pueden existir anomalías y esto viene a crear que existan nuevas categorías procesales, ¿verdad? Entonces esto hace que el proceso o la situación jurídica vaya cambiando. Entonces, y como sabemos, ¿verdad? Existen en los procesos, a veces se van dando distintas cosas. Entonces, también en nuestros mismos cuerpos legales se establecen cómo se pueden resolver esas otras situaciones que se vengan dando. Seguidamente tenemos la clase de procesos. Tenemos primeramente el proceso declarativo. Y en este prácticamente el proceso declarativo se basa en que se discute el conflicto de intereses que surge, y se llevan a cabo las etapas procesales que están preestablecidas, y que el mismo concluye con la decisión del juez, que como sabemos es la sentencia en la cual se va a determinar el derecho que se está reclamando. Tenemos el proceso ejecutivo. Tenemos, por ejemplo, en que ya se ha declarado el derecho hacia la parte favorecida, pero el que tiene la obligación de cumplir no lo hace. Entonces puede venir la parte interesada y se puede promover un juicio ejecutivo. Esta ejecución tenemos que tomar en cuenta también que se hace a través de un juez, y que para que se pueda realizar un proceso ejecutivo se tiene que tener una sentencia firme y ejecutable. Tenemos seguidamente también el proceso cautelar, que tenemos prácticamente el fin del proceso cautelar es coayudar en el desarrollo de la declaración o de la ejecución, y lleva a asegurar el resultado del mismo a la parte que cuando resuelve tiene la razón. O sea, prácticamente el cautelar lo podemos decir que es un proceso que ayuda en desarrollar en una declaración, una ejecución hacia quien va beneficiado, y que el fin del mismo es demostrar que quien está reclamando tiene toda la razón. Tenemos seguidamente el contencioso y el voluntario. El proceso contencioso básicamente se puede describir que es cuando el Estado interviene, cuando no se puede llegar a un acuerdo en común. En cambio, el proceso voluntario, el Estado únicamente interviene para verificar la conveniencia o legalidad de un acto. Prácticamente el contencioso, por ejemplo, puede ser, yo lo entiendo de esta manera, cuando las partes, por ejemplo, no se ponen de acuerdo. Entonces viene el Estado y de alguna manera viene a intervenir. Ahora el voluntario, por ejemplo, es cuando las partes se han puesto de acuerdo en todo. Por ejemplo, un divorcio voluntario. Considero yo que podría entrar entre el proceso voluntario y en el contencioso, precisamente por ejemplo, el de tierras, ¿verdad? No se ponen de acuerdo, entonces ya se va a un proceso en el cual interviene el Estado a través del organismo judicial para poder resolverlo. Tenemos el proceso dispositivo,
Tenemos que en este se promueve por parte de la parte interesada en iniciar la litis, ¿verdad? Independientemente, perdón, de la intervención o la instancia en que el Estado vaya a participar como tercero, ¿verdad? Por ejemplo, puedo hacer mención igual al proceso de tierras, ¿verdad? A un conflicto de tierras. La parte interesada va a venir y va a promover el juicio correspondiente. Entonces el Estado ahí va a venir y va a intervenir en la parte que le corresponde. Y también va a ser de una forma imparcial. El acusatorio. En la característica importante principal es que el Estado inicia y promueve la investigación con el fin de dirimir los conflictos de intereses que vulneren la paz y la seguridad. Si vamos a lo que corresponde a nuestro ordenamiento jurídico, a los procesos precisamente en Guatemala, podemos darnos cuenta que el sistema acusatorio corresponde en especial al Ministerio Público, ¿verdad? También podemos decir que al agraviado o al ofendido al promover la acción penal. Hay que hacer la salvedad aquí de que los particulares, porque les mencioné que los particulares también pueden hacer valer este sistema acusatorio, pero solamente se pueden ejercer en la acción penal en aquellos casos de acción privada, ¿verdad? Como por ejemplo la difamación, lo que corresponde. Entonces, el acusatorio, como les indicaba, considero yo que es el que más se da en Guatemala, pero en lo penal. Es en aquellos casos en que el Ministerio Público, ¿verdad?, hace la denuncia, hace la investigación correspondiente y lleva el proceso de investigación, ¿verdad?, para ir al debate y a todo el momento que conlleva el proceso. Tenemos seguidamente los principios del proceso. Dentro de ellos tenemos primeramente la libertad de acceso a los tribunales. Básicamente es de que todas las personas, sean físicas o jurídicas, tienen el derecho de poder acudir a los tribunales, ¿verdad? Para que puedan administrar justicia cuando tengan una situación de controversia. Esto lo podemos ver reflejado en nuestra Constitución, en los artículos número 12, que es el derecho de defensa, el artículo 28, que nos habla del derecho de petición, y el artículo 29, que precisamente habla, ¿verdad?, del libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Seguidamente tenemos el principio de imparcialidad del juzgador. Era lo que precisamente les decía, ¿verdad?, anteriormente, que si no estoy mal son de las características que el juez tiene que ser en este caso imparcial, no tiene que estar inclinado a favor de una u otra de las partes, ¿verdad? Porque si se pone en favor, por ejemplo, de alguna de las partes, se puede entender que el parcialismo del juzgador es hacia una de las partes, ¿verdad? Que era lo que precisamente les decía, ¿verdad? Que si alguno de los jueces en algún momento llega a conocer de que, por ejemplo, conoce alguna de las partes, lo mejor sería de que él no conozca el caso, porque pueden pensar de que la sentencia que él dicte puede que la dictó porque lo conoce o por algunos motivos exteriores, ¿verdad? También tenemos los principios de contradicción y bilateralidad. Tenemos de que en los procesos tiene que darse la oportunidad a las partes de intervenir. ¿Por qué se le tiene que dar la intervención a las partes en el proceso? Porque las mismas bien tienen que atacar lo que diga la otra parte, tienen que defenderse, tienen que comprobar lo que ellos dicen o desacreditar lo que la otra parte está diciendo, ¿verdad? Siempre tienen que presentar sus medios de prueba en los que se fundamenten para poder hacer lo mismo. Esto lo podemos ver reflejado en el código, en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 126, que habla lo referente a la carga de la prueba, ¿verdad? Que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho, ¿verdad? Y como sabemos, cada parte tiene que presentar los medios de prueba que crean correspondientes en base a lo que ellos están diciendo. Y también tenemos el artículo 12 de la Constitución, que se refiere al derecho de defensa. Seguidamente tenemos el principio de igualdad procesal, que es básicamente que las partes en el proceso tienen las mismas oportunidades, la misma igualdad de intervenir, de atacar, por ejemplo, los puntos de tesis, los puntos, por ejemplo, de tesis del Ministerio Público, de la defensa, de poder defenderse.
Así también tienen derechos las partes, ¿verdad? Derecho de presentar sus pruebas, de defenderse. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 4 de nuestra Constitución, que se refiere a la libertad e igualdad, ¿verdad? En la cual dice que en Guatemala los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces ahí podemos ver de que este principio lo encontramos en nuestra Constitución. Seguidamente tenemos el principio de oficiosidad y disponibilidad. Prácticamente, por ejemplo, esto se refiere a que los procesos pueden ser iniciados, por ejemplo, impulsados de oficio, en algunos casos, ¿verdad? Que se le da esta facultad al Ministerio Público, o que también tienen que ser iniciados a impulso de partes, ¿verdad? Como les indicaba anteriormente, lo que respecta, por ejemplo, a los problemas de tierras, a los divorcios, a las pensiones alimenticias. También tenemos el principio de probidad. Esto prácticamente nos dice que el proceso se debe de iniciar, que debe tramitarse y debe seguir todos los pasos sin ningún argumento falso, sin por ejemplo, ser fraudulentos en el mismo, ¿verdad? Como sabemos, a veces estos suelen pasar de que hay fraudes en los procesos o en los juicios, pero el principio de probidad, como sabemos, es de que, y como la misma palabra probidad se define, ¿verdad? Que tiene que ser con honestidad todo, tanto desde el momento en que se redacta la demanda, se presenta todos los hechos, pruebas y todo, que sea con honestidad y con la mayor verdad posible que se logren obtener para que sea lo mismo. Y esto lo encontramos en el artículo 4 de la ley del organismo judicial, el cual dice, artículo 4, actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo, del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirá la debida aplicación de la norma que hubiere tratado de eludir. Entonces, como les decía, ¿verdad? Eso es un principio, incluso considero yo que no solo de los procesos, sino que debe ser un principio que nosotros como ya casi abogados y notarios debemos tener muy presente, ¿verdad? La probidad, porque hay que ser lo más probos posibles para que tanto nosotros poder evitarnos problemas como para que personas que en algún caso, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a ejercer particularmente, las personas que lleguen a nuestras oficinas puedan confiar, o por ejemplo, que ya sea que trabajemos en una dependencia del Estado, ¿verdad? Tratar de hacerlo con la mayor honradez y honestidad posible. Tenemos el principio también de eficacia. Este prácticamente, como hemos visto, es un principio general en muchos de los procesos y en muchas de las leyes que vemos, que no es más que el proceso deba ser eficiente para que se alcancen las partes y para que la parte que reclama un derecho sea satisfecha, ¿verdad? De mejor manera. Pero si vamos ya a la práctica, en realidad la eficacia es algo que acá en Guatemala podemos ver que muy escasamente puede ser que se dé, ¿verdad? Por la alta carga de trabajo que tienen los tribunales. Tenemos el principio de veracidad. Tenemos que este principio nos dice que el proceso prácticamente debe de basarse y fundarse en los hechos y en las pruebas verdaderas. ¿Y por qué se dice que en los hechos y pruebas verdaderas? Porque a veces, por ejemplo, se pueden presentar pruebas que tal vez no tienen mucha relación al caso. Entonces, el juez tiene que ver que esas pruebas que ayudan en el proceso y los hechos también sean verídicos. Y esto le va a ayudar a él a que pueda tomar una decisión justa y que el proceso se desarrolle de la mejor manera. A continuación, las formas alternativas de resolución de conflictos. Estos temas creo que ya todos los conocemos también de alguna manera porque fue parte de nuestra preparación en los cursos en la universidad, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos la negociación, que se da a través de la cual las partes llegan a una negociación. Lo que de esta resolución de conflicto alternativa es que, bueno, y de los demás también, ¿verdad? De no ir a un juicio, el evitarse ese proceso largo y hasta cierto punto tedioso para algunas personas, ¿verdad? De ir a un juicio. Tenemos la mediación, que es así, es bien conocida
por todos nosotros, ¿verdad? Porque tuvimos que llevar nuestro caso de mediación en el bufete y pues sabemos que este consiste en el que las personas, existen las dos personas, ¿verdad? Que están en conflicto y un tercero imparcial, que en ese caso fuimos nosotros, que el objetivo del mediador, que es el que participa acá, es el de ayudar a las personas más que todo en la comunicación, ¿verdad? El mediador no propone la resolución al conflicto, sino que únicamente, valga la redundancia, ¿verdad? El mediador de la comunicación entre las partes y las partes son las encargadas en encontrar la solución a ese conflicto. Pues en mi experiencia de lo que fue el caso en mi mediación, no tuve que intervenir un poco en la manera en que estaban resolviendo el caso, porque realmente el caso estaba fácil porque era el problema por un carro que ya ninguna de las dos partes tenía y que uno reclamaba que nunca hizo el traspaso y la señora reclamaba que todavía estaba en nombre de ella. Entonces al final decidieron de que resulta que la señora conocía a quien tenía el carro, entonces dijo que iba a hablar para que le hicieran el traspaso y así fue como resultó el caso, porque sí se había extendido el tiempo, pero como les digo, prácticamente la mediación es esa, ¿verdad? Como ya la conocemos bien, de que un tercero ayuda a las partes en conflicto a comunicarse y las partes son las que encuentran la solución al mismo. Tenemos la conciliación, que es un proceso a través del cual las partes pueden resolver su conflicto mediante un acuerdo satisfactorio, ¿verdad? Aquí también tenemos tener en cuenta que también participa un tercero que se le denomina conciliador, que el cual actúa por consentimiento de las partes o por el mandato de la ley. Y como podemos ver, la figura de la conciliación existe en algunos procesos que se llevan, ¿verdad? Por ejemplo, si no estoy mal, en el de divorcio existe la conciliación, en los juicios orales también, si no mal recuerdo, también existe la figura de la conciliación en los ordinarios. Entonces podemos ver y eso que ayuda al juez y a las partes a seguir con el proceso largo, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que si las partes no, por ejemplo, en los divorcios ya no desean conciliarse entre ellas, es por decirlo así, el juez lo hace, pero si las partes ya no quieren una conciliación, entonces siguen con el proceso. Eso ya el juez siempre lo va a realizar, independientemente que las partes deseen o no deseen continuar. Y por último tenemos el arbitraje, que no es más que es un proceso en el cual interviene un tercero, al cual se le llama árbitro, pero la particularidad de es de que el árbitro sí decide sobre el caso que se le presenta y las partes tienen que aceptar sí o sí a quien se ha designado como árbitro y la decisión la decisión que el árbitro ha tomado. Ese es el tema respecto al proceso.